Bien, mis amados, un pacto de vencedores. Un pacto de vencedores como el que hizo Josué. Es la parte sexta de ese estudio de la tercera sección de la seducción de la droga. Un pacto de vencedores donde Josué, ¿verdad? Hace una decisión sabia, una decisión importante, una decisión que afectó de ahí en adelante todas las generaciones, ¿verdad? Josué tomó la valiente decisión de él seguir al Señor y le dio la oportunidad a los demás que estaban en el pueblo de hacer lo mismo que él. Y aunque ellos estaban sumidos en pecado, ¿verdad? Estaban adorando ídolos, Josué sabiamente los confronta con la realidad y les hace saber que esta decisión de ellos, ¿verdad? De esa decisión dependerían las generaciones siguientes. Dicen, mi casa y yo serviremos a Jehová. Es una decisión muy sabia y que se conoce a través de la historia, se ha comentado, ¿verdad? Y nos repercute en cuanto a nosotros. ¿Cuándo es que debemos de tomar una decisión así? El momento de tomar una decisión así, ser firmes, ¿verdad? Y porque una decisión de esta índole puede afectar generaciones, ¿verdad? Y pueden caer en pecado las demás personas que nos rodean si nosotros no somos firmes cuando hay que hacerlo, en seguir al Señor. Bien, la última parte de todas esas lecciones, ¿verdad? Tiene que ver con servidores detrás de la escena. Esta parte de las lecciones a mí me gustó muchísimo porque hay una similitud entre todo lo que hicieron estos colaboradores del Evangelio, ¿verdad? Y nosotros, y los jóvenes de ahora, las personas que vivimos hoy día, ¿verdad? Que a veces pensamos que no tener un gran ministerio, no tener hacer grandes cosas para el Señor, significa que no hemos contribuido con la obra. Pero nada más cierto que nosotros lo que hagamos, ¿verdad? Y en el momento en que lo hagamos, ese es el momento importante y ese es el momento que puede cambiar la vida de nosotros y de las personas que nos rodean, ¿verdad? En esas lecciones, la primera trataba sobre Ananías, que era conocido por ser un discípulo atento. Estuvo preparado para el llamado de Dios, para ejercer, ¿verdad?, la voluntad de Dios en ese llamado. Y es importante que nosotros estemos, ¿verdad?, prestos, que estemos con oídos atentos, que estemos siempre dispuestos a hacer la voluntad del Señor en el tiempo en que Dios, ¿verdad?, nos dice, porque no es hacer la voluntad de Dios cuando nosotros entendamos que se pueda, sino es en el momento en que Dios nos lo dice, porque ese es el momento en que realmente hace falta. Luego, en la segunda lección, estudiamos sobre Bernabé, que se le conoce por ser un cristiano ejemplar, motivador, de pensamiento positivo, de una persona de fe que llevó a cabo la encomienda que le dio el Señor, obedeciendo y poniendo todo su empeño, ¿verdad?, en hacer lo que Dios realmente quería que él hiciera. Luego de Bernabé se le conoció también a Apolos, que era un predicador excelente, un hombre preparado intelectualmente, pero eso no fue suficiente para que él ejerciera, ¿verdad?, la voluntad del Señor. Él se empapó completamente, ¿verdad?, de la obra del Señor, del conocimiento de Cristo, para ejercer, ¿verdad?, una mejor proyección del Evangelio, de la persona de Jesús. Apolo fue un predicador ejemplar,
pero bíblicamente también tenía una preparación y una humildad, ¿verdad?, que proyectaba, que hacía que las demás personas también pues le siguiesen, le tuviesen a bien, ¿verdad?, buscar a Dios a través de él. Luego de esto tuvimos a Epafrodito, que era un creyente sacrificado, ¿verdad? Un amigo, un compañero útil, que no tenía el aquel de no importar el oficio que fuera o de cuidar lo que fuera, pero era una persona que era humilde, ¿no? Y era dado al Señor. Recuerden que Jesús vino a, ¿verdad?, a servir, no a ser servido. Y esto era lo que él también proyectaba. Luego de eso tuvimos a Lidia, una mujer emprendedora de clase acomodada, rica, comerciante. Y sin embargo, esto no fue ningún impedimento para que ella reconociese a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Y reconociese el Evangelio, y a través de ella, ¿verdad?, se pudieran salvar tantas almas. A veces pensamos, ¿verdad?, que como que nos cohibimos de hablarle a las personas que están económicamente o que tienen una posición alta, pero a veces esas personas están más necesitadas que muchos otros del Señor, ¿verdad?, porque viven en una vida agitada, viven una vida llena de tantas presiones, y ellos necesitan, ¿verdad?, a veces una voz que le lleve esperanza, que le lleve un descanso para el alma, para su ser, ¿no?, internamente. Luego de Lidia, que fue una persona que no solamente recibió a los profetas en su casa, sino que recibió al Señor también. Luego vimos a Tíquico, un amigo incondicional, un colaborador del ministerio fiel, y de llevar noticias fieles y verdaderas, de ser persona de confianza, ¿verdad?, de ser persona que era una persona que podía llevar este tipo de noticias sin exagerar, que eran los ojos del apóstol, ¿no?, en otros lados, y le llevaba toda la información, y tenían bien. Recuerden que hablábamos de que estas distancias en esos lugares eran días, a veces semanas de camino por los caminos polvorientos, y ellos estaban dispuestos siempre, ¿verdad?, a hacerle voluntad, a hacer lo que se le encomendaba, sin ningún reparo, y dar lo mejor de sí para Dios, ¿verdad?, para ayudar a la causa con los demás hermanos. Luego de esto estuvo Epafras, el intercesor, una persona de una oración contundente, ¿verdad?, de una oración con poder para sanación de los hermanos, personas, ¿verdad?, que nosotros conocemos también, gente que son en la oración fervientes, que tienen un contacto con Dios a través de la oración en una forma terrible, que nosotros nos llena de esperanza, de fe, nos alienta, nos sostiene, ¿verdad? Tantas cosas que nosotros vemos que estos hermanos son esforzados, que tienen visión para interceder por las personas en una forma que fortalece, ¿no? Nos fortalece a todos, nos fortalece a ellos y nos fortalece a nosotros también. Bien, amados hermanos, eso fue el resumen de todas estas lecciones. Nos hemos gozado muchísimo. Yo he aprendido un montón de todas esas lecciones. Yo les exhorto, ¿verdad?, a que en este semestre que viene, pues, tengamos el mismo ahínco y nos fortalezcamos y nos empapemos del Señor, ¿verdad? Nos fortalezcamos interiormente, ¿verdad? De tal forma que nuestra fe crezca, de tal forma que nosotros en todo tiempo estemos meditando en el Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y damos gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por estas lecciones tan maravillosas que tú nos has puesto, que tú nos han sido de edificación a nuestras vidas, Dios mío. Guíanos, que tu Santo Espíritu, Señor, traiga luz a nuestra vida en cada momento, Padre Santo, para obedecer tu palabra, Señor, y para ser ejemplo y ser vencedores, Señor, en un mundo, Padre Santo, que cada vez vemos que se cae en pedazos. Padre Santo, y bueno, nosotros vamos a hacer un mundo mejor a través de tu palabra, para poder perseverar hasta que tú llegues a buscar tu pueblo.
Gracias te damos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos.